Hice una apuesta con mi mejor amigo, el que muriera primero sería gay. Nunca imaginé que, después de que él muriera, todas las noches sufro parálisis del sueño. La pantalla electrónica del tanatorio está muy brillante y las letras rojas sobre la pared grisácea resultan hirientes. La ceremonia de despedida del cuerpo de Senju. Me quedé en la entrada de la sala, mirando fijamente esas palabras durante mucho tiempo. Despedida del cuerpo. Separé las dos palabras y las repetí por separado. Luego las junté, y por más que lo intentaba, no podía sentir que fuera real. ¿Qué significa cuerpo? Quiere decir que ya no es Senju, solo la cáscara que él dejó. ¿Qué significa despedida? Que después de esta mirada, ya no podré verlo nunca más. Pero ni siquiera me atreví a mirar esa única vez. Me quedé en la última fila, separado por 30 o 40 personas, mirando el lugar rodeado de coronas fúnebres al frente. El retrato funerario estaba en el centro. Era la foto de carnet del primer año de universidad. En la foto, Senju sonreía un poco tenso. Tenía los labios apretados, como si no estuviera acostumbrado a mirar a la cámara. Recuerdo ese día. A principios de septiembre, el sol era muy fuerte. Acabábamos de bajar del dormitorio y estábamos en fila para hacernos la foto de carnet. Él llevaba una camisa blanca, el cuello se le había levantado por detrás en una esquina, y yo, de paso, se lo bajé. Le dije, ¿esta camisa no la planchaste? Él se quedó paralizado un momento. Se le pusieron las orejas rojas y dijo en voz baja, la saqué de la maleta hace poco. Ese fue el tercer día que nos conocíamos. Ahora esa foto está ampliada y colgada allí, debajo está su nombre. Fecha de nacimiento y muerte, 22 años. Desde el nacimiento hasta la muerte. Solo separados por la distancia tan corta de una raya. El discurso de despedida decía al frente, el cielo envidia a los talentos. Buen compañero de clase. Al escucharlo me pareció absurdo, que cielo envidia a los talentos. Senju siempre copiaba mis materias, casi reprobó cálculo, jugaba tan mal que sus compañeros lo insultaban y él solo sonreía tontamente. Se levantaba a las 6:30 cada mañana solo para traerme un vaso de leche de soja caliente. ¿Qué clase de genio era? Era un idiota que nunca volverá. Después de la ceremonia, la madre de Senju me buscó. La señora Sang tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos, pero al verme aún se esforzó por esbozar una sonrisa. Me tomó la mano, la palma fría, los dedos temblorosos. Nan Nan, me llamó por mi nombre, con la voz muy ronca. Senju siempre hablaba de ti, decía que lo más afortunado de la universidad fue haber quedado en la cama de al lado de la tuya. Abrí la boca, no sabía qué decir. Ella continuó. En casa también se la pasaba mencionándote, decía que no desayunabas bien, que trasnochabas jugando y no cuidabas tu salud. Decía que tú, no pudo seguir, un familiar la sostuvo enseguida. La ayudaron a salir, pero a los pocos pasos se volvió a mirarme, como queriendo decir algo sin atreverse. Finalmente solo me dio unas palmaditas en el dorso de la mano, sin decir nada más. 3 días después, alguien dejó una caja de cartón en la puerta de mi dormitorio. La caja no era grande, tenía una nota adhesiva encima. Era la letra de la señora Sang, estas son las cosas de Senju, seguro que él quería que las vieras. Llevé la caja a la mesa, me senté en la silla y la miré mucho antes de abrirla. Lo primero era una pulsera tejida de cordón. De cuerda roja, tejido muy tosco, la había hecho yo mismo en el puesto del club de manualidades. El día de la feria de reclutamiento de primer año. En ese momento Senju estaba a mi lado viendo, cuando terminé, me pareció fea. Y quise tirarla. Él dijo, no la tires, dámela a mí. Yo dije, ¿tan fea la quieres? Él respondió, no es fea, está bonita. Ahora la cuerda ya está deshilachada. Se rompió una vez por la mitad y la siguió usando pegada con cinta transparente, la cinta ya está amarillenta. Y no es una sola capa. Dejé la pulsera en la palma de mi mano, mirando las marcas de la cinta transparente. Con la garganta apretada. Lo segundo era una sudadera con capucha, gris. Con un dibujo de un osito en la capucha. El invierno de segundo año, como ya estaba vieja, dije de pasada. Ya no la quiero, y la tiré a su cama. Él dijo. Entonces me la llevo. Yo dije. Como quieras. Ahora esa sudadera está doblada muy ordenadamente, lavada hasta desteñir, pero sin una arruga. Más prolija que cualquier prenda que yo haya doblado. Lo tercero era una tableta, con una grieta en la esquina superior derecha de la pantalla. Sin batería, la pantalla negra. La metí en mi mochila, pensando en cargarla después para ver qué tenía dentro. Lo cuarto era un montón de fotos Polaroid. Pasé la primera. Y me quedé atónito. Era yo, en el comedor de la universidad. Agachado comiendo arroz, con un trozo de cerdo estofado en los palillos. La segunda también era yo. Me quedé dormido en la biblioteca, con la cara apoyada sobre el libro abierto. La tercera foto, en la pista de atletismo, yo corriendo. Perfil, el cabello al viento. Cuarta foto.
En el dormitorio, sentado con las piernas cruzadas en la cama jugando videojuegos, con una paleta en la boca. Pasé una tras otra, todas eran de mí, en distintos momentos. Distintos lugares, distintos ángulos. Algunas tomadas desde muy lejos. Otras muy cerca. La mayoría, sin que yo lo notara, sin mirar a la cámara. Sin siquiera saber que alguien me estaba fotografiando. Al llegar a la última, mi mano se detuvo. En la foto, estoy apoyado contra la ventana del dormitorio, de perfil a la cámara. Afuera llueve. La luz es tenue, pero la farola exterior ilumina claramente mi silueta. Estoy distraído. Sin saber en qué pienso. Al reverso de la foto hay una línea escrita, es la letra de Senju. Escrita muy suavemente, como si temiera que alguien la viera. Otoño de tercer año. No sabía que lo estaba fotografiando. La luz caía sobre su rostro. Lo miré largo rato. Volví la foto al anverso, luego al reverso, la miré una y otra vez. El último objeto era un termo, azul oscuro, con manchas de té en el interior. Parecía muy usado. Lo di vuelta para ver el fondo, tenía una pequeña etiqueta. Que decía, de Nan Nan, siempre se le olvida traerlo. Lo recordé, compré este termo en segundo año, pero siempre lo olvidaba en el aula. Lo perdí varias veces, y Senju siempre me ayudaba a recuperarlo. Después cambié a un termo nuevo, y no supe dónde fue a parar el viejo. Resulta que siempre estuvo con él. Cuando salí del tanatorio con la caja de cartón, afuera era un sol de otoño. Un calor irreal. El viento traía olor a osmanthus. Niños corrían por la acera. Parejas reían. El mundo entero seguía su curso normal. Solo yo me quedé quieto. Abrazando una caja con las pertenencias de un muerto, llorando sin control bajo el sol radiante. Después reconstruí muchas veces lo que pasó esa noche. Cada vez era como clavarme un cuchillo en el pecho. Esa noche tenía fiebre, 38.7. La cabeza pesada, todo el cuerpo adolorido. Mandé un mensaje al grupo del dormitorio. Estoy muy mareado. Senju respondió al instante. De verdad, al instante. Apenas envié el mensaje, su respuesta apareció, voy a comprarte medicina. No te duermas, espérame. Yo, atontado, pensé que era una molestia hacerlo salir tan tarde. Además, creía que aún quedaba ibuprofeno en el cajón del dormitorio. Busqué, encontré una pastilla y la tomé. Luego mandé otro mensaje, olvídalo, no hace falta. Tomé un ibuprofeno, con dormir ya estará bien. Enviado a las 23:47, Senju no volvió a responder. Pensé que lo había visto. Y que no fue. Dejé el teléfono a un lado, me envolví en la manta y me quedé profundamente dormido. Al mediodía siguiente, me despertó una llamada de Soo Yuan. Él vivía en el dormitorio de al lado. Normalmente era un tipo despreocupado, pero su voz temblaba. Nan Nan. ¿Tú ya sabes? Senju, él. ¿Qué le pasó? Anoche salió en su moto eléctrica. En el camino de vuelta, un camión que se saltó un semáforo en rojo. Lo mató en el acto. No terminé de escuchar, colgué. Llamé a Senju. Apagado. Le escribí por WeChat, sin respuesta. Revisé el historial de la noche anterior. Vi ese mensaje, olvídalo, no hace falta. La última hora de su mensaje, 23:41. Dijo. Voy a comprarte medicina a las 23:41. Yo dije. Olvídalo, no hace falta a las 23:47. Pasaron 6 minutos. 6 minutos. En su moto eléctrica, desde el dormitorio hasta la farmacia 24 horas más cercana fuera del campus. Yendo rápido, 6 minutos justo para llegar a la entrada de la universidad. Después revisé las cámaras. La cámara de la entrada lo grabó, salió a las 23:43, sin nada en la cesta. La cámara de la farmacia lo grabó entrando a las 23:52, compró antitérmicos, sobres para gripe y parches para bajar la fiebre. La última página en su teléfono era nuestra ventana de chat. Ese mensaje. Olvídalo, no hace falta leído. Olvídalo, no hace falta leído. Leído. Olvídalo, no hace falta leído, pero ya estaba en camino. Lo vio. Vio que dije que no hacía falta, pero no dio la vuelta. Aún así fue. De vuelta, después de comprar la medicina, a las 12:11 de la madrugada. Un camión que pasó el semáforo en rojo chocó lateralmente. En el acto. Después del funeral, al tercer día. Volví al dormitorio. La fiebre aún no se había ido del todo, tenía la cabeza pesada y me dolía. Al empujar la puerta, lo primero que miré fue la cama de Senju, vacía. La litera de metal seguía allí, pero el colchón, las sábanas, la almohada, todo lo habían retirado. Las cosas de la mesa estaban vacías, solo quedaba una superficie desnuda. Ni siquiera había polvo, como si esa persona nunca hubiera existido. Me quedé parado en la puerta mirándolo mucho tiempo. Finalmente caminé hasta mi cama, me dejé caer, me envolví en la manta y cerré los ojos. Esa noche dormí muy profundamente. Entre sueños sentí que alguien movía mi manta, no la levantaba, sino que la acomodaba.
Alguien volvía a cubrir la esquina que había pateado, metiéndola con cuidado debajo del colchón. Una mano tocó mi cuello, fresca, como el viento de finales de otoño que se cuela por la rendija de la ventana. Estaba demasiado somnoliento, no abrí los ojos. Me di la vuelta y seguí durmiendo. Al despertar al día siguiente, vi una taza de agua en la mesa, una taza blanca de cerámica. Era mi taza. El agua estaba tibia, no quemaba. Justo a la temperatura que se podía beber. La levanté y bebí un sorbo, y entonces me di cuenta. Anoche no había puesto agua. Fui a preguntarle a Zhou Yuan, el de la cama de al lado, si él me había puesto agua a medianoche. Dijo que no. También les pregunté a los otros 2 compañeros de cuarto, ambos dijeron que no. No la habrás puesto tú mismo y lo olvidaste, dijo Zhou Yuan. Todavía tienes fiebre, ¿verdad? Estoy atontado, dije. Puede ser. No seguí preguntando, pero sabía que no la había puesto yo mismo. La quinta noche. Experimenté por primera vez en mi vida la parálisis del sueño. Esa sensación es difícil de describir. La conciencia estaba lúcida. Podía oír el viento fuera de la ventana, sentir el peso de la manta, pero mi cuerpo no obedecía en absoluto. Los dedos no se movían, los párpados no se abrían, como si algo me presionara desde fuera. Entonces sentí que alguien se sentaba en el borde de mi cama. El colchón se hundió ligeramente, como si el peso de una persona se apoyara. Una mano tocó mi frente, fría. Esa mano se detuvo unos segundos en mi frente, como midiendo la temperatura, luego se deslizó lentamente, rozando mi sien. Hasta la mejilla, hasta la mandíbula. El movimiento era muy suave, muy lento, como si tuviera miedo de lastimarme. Llegó una voz a mi oído, extremadamente baja, como si flotara desde muy lejos. ¿Todavía tienes fiebre? Quería gritar, quería moverme, quería abrir los ojos para ver quién era. Pero no podía hacer nada. Solo quedaba rígido, sintiendo esa mano fría apartarse de mi mejilla, tocándome suavemente el cabello, y luego se fue. La hendidura en el colchón desapareció. La habitación volvió a estar en silencio. No supe cuánto tiempo pasó hasta que recuperé el control de mi cuerpo. Me senté de golpe, jadeando profundamente. La espalda estaba cubierta de sudor frío. En la habitación no había nada. La luz de la luna entraba por la rendija de la cortina. La cama vacía de Senju estaba al otro lado. La estructura metálica reflejaba una luz blanca y fría. Me toqué la mejilla. Allí aún quedaba un poco de frescor. A la mañana siguiente, sonó la alarma de mi móvil. Lo cogí y vi que eran las 7:20. Pero yo la había puesto a las 7:30. Miré fijamente la hora modificada, y mi corazón dio un vuelco. Cuando Senju estaba vivo, todos los días adelantaba mi alarma 10 minutos a escondidas. Lo descubrí varias veces. Le pregunté por qué. Dijo, te doy 10 minutos más para comprar el desayuno, no tienes que correr. Dije, ¿por qué no me despiertas directamente? Él dijo, si te llamo, no te levantas y además me insultas. ¿Lo insulté? Parece que sí. En primer año, me despertaba todas las mañanas. Yo me levantaba de mal humor. Y medio dormido lo insulté varias veces. Después dejó de llamarme, y en cambio empezó a adelantarme la alarma a escondidas. Las 7:20, 10 minutos antes que las 7:30. Exactamente igual que cuando él estaba vivo. Al séptimo día, el día del Toui, el séptimo día tras la muerte, encendí la tableta. Cuando la pantalla se iluminó, mis manos temblaban. Probé mi propia fecha de nacimiento como contraseña de bloqueo. Se desbloqueó. El fondo de pantalla era una foto grupal, tomada al final del entrenamiento militar de Taiji. Yo estaba bronceado, con el ceño fruncido y maldiciendo al sol frente a la cámara. Senju estaba a mi lado, no miraba a la cámara, sino que giraba la cabeza mirándome a mí, con los ojos arqueados como lunas crecientes. Nunca antes había notado su expresión en esta foto, pero ahora la veía con toda claridad. Él me está mirando. Las fotos en el álbum están organizadas por año en carpetas. Abro una. Primer año. Todas son de mí. Comedor 203. Aula 203, dormitorio 203, campo deportivo 203. Biblioteca, desde todos los ángulos, a todas horas. Algunas de frente, la mayoría de costado o de espaldas. Yo comiendo, caminando, distraído, sonriendo, jugando videojuegos. Ninguna en la que mire a la cámara. Él tomó fotos durante todo un año. Nunca me di cuenta ni una vez. En la carpeta de segundo año hay muchas más fotos. Y los ángulos son cada vez más cercanos. Varias son cuando estoy dormido, tan cerca que se ve la curva de las pestañas. Se ve un lunar muy pequeño en la comisura de los labios. ¿Cuándo se acercó tanto para tomarlas? Duermo muy ligero. ¿Cómo logró no despertarme? En la carpeta de tercer año aparecieron cosas diferentes. Hay varias fotos con mi exnovia. Durante los 3 meses que estuvimos juntos, de vez en cuando publicaba fotos en Moments. Senju las guardó como capturas de pantalla, pero todas las movió a una subcarpeta. El nombre de la carpeta era: No mires,
no mires. Las guardó, pero se dijo a sí mismo que no las mirara. En la carpeta de cuarto año solo estoy yo, solo yo. Las huellas de mi exnovia desaparecieron por completo. La última foto fue tomada el día antes del accidente. Estaba tendiendo ropa en el balcón del dormitorio. El sol de la tarde me iluminaba de lado, haciendo brillar media cara. Hora de la foto, 5:43 de la tarde del último día antes de morir. Todavía me estaba fotografiando. Salgo del álbum y abro las notas. Todos son diarios. Los títulos son solo fechas, desde el primer día de primer año. Casi todos los días. Abro uno al azar, 3 de octubre. Hoy Nanan dijo que el costillas agridulces del comedor no estaban buenas, y luego se comió todo lo de mi plato. Le dije, ¿no decías que no estaba bueno? Dijo, aunque no esté bueno, no se puede desperdiciar. Así es él, se queja de palabra. Pero los palillos son sinceros. Me alegra verlo comer, no sé por qué. 15 de marzo. Nanan rompió con su novia. Me pidió salir a beber. Bebimos hasta las 2 de la madrugada. Dijo muchas cosas borracho. Cosas como, ¿soy tan malo? ¿Nadie me va a querer de verdad? Quise decir, no es cierto. A mí me gustas mucho, pero no lo dije. Luego se recostó en mi hombro y se durmió. Su pelo me rozaba el cuello, cosquilleante. No me atreví a moverme. Toda la noche. Al día siguiente se despertó y dijo que le dolía mucho el cuello. Yo dije, a mí también. No sabe por qué me dolía. 20 de junio. Dijo que no volvería a casa en vacaciones de verano. Se quedaría en la universidad para prácticas. Yo ya había comprado el billete de tren a casa, pero lo cancelé. Mi madre me preguntó por qué no volvía. Dije que tenía asuntos en la universidad. No era cierto. Es que donde él está, allí quiero estar yo. ¿Será muy retorcido? 1 de septiembre. Comienza cuarto año, el último. Sigo sin decírselo. Si se lo digo, me evitará. Así estamos bien ahora. Comemos juntos, vamos a clase juntos, jugamos juntos. Cuando tiene algún problema, soy el primero al que busca. Cuando yo tengo algo, también pienso en el primero, aunque él no sabe lo que siento. Pero con ser su compañero de habitación ya es suficiente. Soy demasiado codicioso. Si sigo siéndolo, terminaré perdiendo hasta su amistad. Sigo pasando página tras página. Cuanto más paso, más me tiemblan las manos. 4 años. Desde primero hasta cuarto, cada día, todo sobre mí. Él me ha querido durante 4 años, sin parar ni un solo día, sin decirme ni una palabra. Finalmente abro la carpeta de borradores. Solo hay uno, guardado a las 23:40 de la noche del accidente. 7 minutos antes que mi mensaje de olvídalo, no hace falta. Antes de salir, escribió este mensaje. Lo escribió. No lo envió. Nanan, me voy. La farmacia está un poco lejos. Duerme primero. En realidad quería decir. Cada vez que te enfermas, me asusta mucho. Me da miedo que sufras, y más miedo aún de que no me lo digas. Sé que dirás, no hace falta, estoy bien, pero aún así quiero ir. ¿Y si empeoras por la noche? Me necesitas, Nanan. Me gustas. Desde el primer año, el día que me ayudaste a arreglar el cuello de la camisa, pero probablemente nunca enviaré este mensaje. Sujeto la tableta. Las lágrimas caen una a una sobre la pantalla rota. Él escribió. Me gustas, escribió. Un mensaje que nunca enviaría. Luego montó en su bicicleta y salió, y nunca regresó. Esa noche no apagué la luz. Me acosté en la cama, dejando la tableta junto a la almohada, la pantalla aún encendida. Detenida en ese borrador. Esperé, no sé cuánto tiempo. Un escalofrío familiar trepó desde mi espalda. Alguien rodeó mi cintura por detrás, con un movimiento muy suave. Como si temiera asustarme, arregló las mantas con cuidado y apoyó la cabeza en mi hombro. Su frente presionó la piel de mi nuca. Fría, pero no ese frío que da miedo. Era el frío de una noche profunda de otoño, cuando alguien mete sus manos heladas en tu edredón para calentarse. Era un frío familiar, perteneciente a una persona específica. Un suspiro extremadamente leve rozó mi oído. Nanan, te extraño tanto. No me moví. Las lágrimas cayeron en silencio, empapando la almohada. A la mañana siguiente, al despertar, junto a la almohada había una mandarina pelada, los gajos separados uno por uno, colocados sobre una servilleta de papel, aún con un poco de frescor. Cuando Senju estaba vivo, cada noche sacaba una mandarina de la cesta de frutas en el estante más alto del armario, la pelaba y la dejaba en mi escritorio. Le pregunté por qué. Dijo, vitamina C. Deja de resfriarte. Le dije, ¿y tú por qué no te comes una? Dijo, no me gustan las mandarinas. La cesta de frutas estaba en el estante más alto, a una altura que no podía alcanzar. Senju era 5 centímetros más alto que yo. Me levanté. Miré la mandarina, luego miré el estante más alto. La cesta seguía allí. Faltaba una. Hablé en la habitación vacía, con la voz un poco ronca. Senju, eres tú, ¿verdad? Nadie respondió.
Pasaron unos 10 segundos de silencio. De repente, la lámpara del escritorio parpadeó una vez, solo una vez. Muy rápido, como si alguien hubiera tocado el interruptor y lo hubiera soltado. Sonreí. Las lágrimas cayeron al mismo tiempo. Está bien que hayas vuelto, dije. Está bien que hayas vuelto. Desde ese día, Senju venía cada noche. No sé cómo definir este estado. Parálisis del sueño, fantasmas. Fenómenos paranormales. Pero esas palabras suenan demasiado aterradoras, completamente diferentes de la experiencia real. La experiencia real es que mi compañero de cuarto ha vuelto, solo que ahora es una existencia que no puedo ver, ni tocar, solo puedo percibir entre el sueño y la vigilia, cada noche. Cuando me acuesto y cierro los ojos, él aparece. A veces es el estado de parálisis del sueño. No puedo moverme pero estoy consciente, puedo oírlo hablar. A veces estoy medio dormido. Siento a alguien a mi lado, pero no oigo bien lo que dice. Sus palabras son igual de triviales que cuando estaba vivo. Hoy en clase volviste a distraerte. El profesor te llamó por tu nombre y ni siquiera lo oíste. ¡Qué vergüenza! Al mediodía apenas comiste ese plato, ¿no te gustó? Mañana prueba en otro lado. El nuevo champú que usas no huele bien, es demasiado fuerte. Vuelve al de antes. Hoy bajó la temperatura y llevas tan poca ropa. ¿Y si te resfrías? Exactamente igual que cuando estaba vivo. Preocupado, metiéndose en todo, como una vieja ama de casa. A veces quiero reír, a veces quiero llorar. Mis compañeros de cuarto se fueron mudando uno tras otro. Primero Sou Yuan, que dijo que sentía que alguien caminaba por la habitación por la noche y no podía dormir. Luego los otros dos, que dijeron que la puerta del armario se abrió sola a medianoche y se asustaron muchísimo. No los detuve. Después de que se fueran, me quedé solo en la habitación de 4 camas. Está bien, así, cuando Senju viene, no tiene que preocuparse por los demás. Cada noche me acuesto temprano. Apago la luz, cierro los ojos, espero a que llegue. Como un ritual fijo. A veces al despertar encuentro el libro de texto abierto en la página del examen. Con los puntos importantes marcados ligeramente con lápiz. La marca es muy tenue, como si temiera que si presionaba demasiado fuerte, yo lo notara. Pero reconozco ese hábito de subrayar. Así es como Senju marcaba los puntos importantes cuando estaba vivo. Antes de cada examen, él señalaba las partes que consideraba importantes y luego, como sin querer, dejaba el libro en mi escritorio. Antes pensaba que era solo un favor casual. Ahora pienso, ¿cuántos favores casuales puede haber? Una noche, no cerré los ojos. Me acosté en la cama, mirando fijamente el techo, a propósito sin dormir. Quiero ver cuándo llegó exactamente, cómo llegó. Esperé mucho tiempo. Alrededor de la 1 de la madrugada, la temperatura de la habitación bajó un poco, no era el frío de una ventana abierta. Era un frescor que se filtraba del aire, se extendía uniforme y lentamente. Luego escuché pasos, muy suaves, como si caminara con calcetines sobre el suelo. Venía desde la puerta, paso a paso, hasta que se detuvo junto a mi cama. Contuve la respiración, mirando fijamente hacia el borde de la cama, sin ver nada. Pero podía sentirlo allí, de pie junto a mi cama, mirándome hacia abajo. Senju, lo llamé en voz baja. Los pasos se detuvieron un instante. Luego, la manta fue tirada suavemente, subió desde mi pecho hacia arriba. Cubrió mis hombros. ¿Sabes que estoy despierto?, pregunté. No hubo respuesta, pero la lámpara parpadeó una vez, un destello largo y uno corto. No sé si esto cuenta como, ¿puedes oírme? La lámpara parpadeó de nuevo. Largo es sí, sí. Corto es no, no. Sonreí, acostado en la oscuridad, sonriendo al aire. Tenía los ojos un poco irritados. Entonces te pregunto, dije. ¿Ese borrador tuyo, esas palabras que escribiste, son verdad? Hubo un largo silencio, tanto que pensé que no respondería. Luego la lámpara se encendió. No parpadeó, se encendió, permaneció encendida. Una luz cálida y amarilla iluminó toda la habitación, estuvo encendida unos 5 segundos y luego se apagó. Lo interpreté como un sí más fuerte que un simple sí. Empecé a hablar con él. Cada noche, apagaba la luz y comenzaba a hablar. Contaba lo que había pasado durante el día, el contenido de las clases, qué plato nuevo había en la cafetería. Hablaba de que Sou Yuan tenía novia y presumía todo el día, qué fastidio, de que el tutor me presionaba con la tesis hasta querer abandonar los estudios. Él escuchaba. Sabía que escuchaba, porque a veces, cuando decía algo gracioso, la almohada vibraba ligeramente. Como si alguien se riera. Cuando hablaba de algo triste, una mano fría cubría el dorso de la mía. La apretaba suavemente. Un día dije, Senju, leí tu diario, todo. El frío en el dorso de mi mano se retiró bruscamente. No huyas, dije. Lo leí completo. 4 años de silencio. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz temblaba un poco. 4 años, tuviste 4 años para decírmelo. Silencio de nuevo. ¿Pensaste que te odiaría?
¿Qué me alejaría de ti? ¿Pensaste que si me lo decías, ni siquiera podríamos seguir siendo amigos? La lámpara parpadeó una vez, un destello largo. Eres idiota, las lágrimas me rodaron. ¿Cómo podría odiarte? Eres mi mejor amigo. Eres mi, no pude seguir. Porque no sabía que era él. ¿Amigo? ¿Compañero de cuarto? ¿Alguien que me ha amado en secreto durante 4 años? ¿Un fantasma? ¿Con qué estoy hablando realmente? Esa noche no me tocó más. Llorando, me quedé dormido. Al despertar al día siguiente, al lado de la almohada había un pañuelo de papel, doblado ordenadamente, con una carita sonriente torcida dibujada en la esquina. Dibujada con lápiz, el trazo muy tenue. Guardé ese pañuelo entre las páginas de un libro de texto. Los días pasaban así. Durante el día asistía a clase normalmente, comía. Escribía la tesis, socializaba con los compañeros. Por la noche volvía al dormitorio. Cerraba la puerta, y esa habitación se convertía en un mundo solo para Sen-Yu y para mí. Poco a poco fui descubriendo sus rutinas. Solo aparecía de noche, aproximadamente entre las 12 de la madrugada y las 5 de la mañana. Durante el día no estaba. Al menos yo no lo sentía. Podía mover objetos pequeños, pero no cargar cosas pesadas. Podía pasar páginas, destapar botellas, tirar de la manta, pero no podía mover una silla. Podía hacer parpadear la lámpara, pero no controlar otros electrodomésticos. Probé a que encendiera la televisión, no hubo respuesta. Su fuerza se estaba debilitando. Al principio podía arreglar bien la manta, luego solo podía tirar de una esquina. Al principio podía pelar una mandarina. Luego solo podía empujarla de la cesta de frutas, ya no podía pelarla. Fingí no notar estos cambios. Pero sé que se está desvaneciendo, poco a poco. Como arena que se escurre entre los dedos, no puedo retenerlo. Una noche le pregunté, ¿cuánto tiempo más puedes quedarte? Pasó mucho tiempo sin respuesta. Luego la lámpara parpadeó. 2 parpadeos cortos. No lo sé. ¿Y si de repente dejas de venir? Un parpadeo largo. Me quedé en silencio un largo rato. Sen-Yu, dije, no quiero que te vayas. Una sensación fría se posó en mi mejilla, como si una mano me acariciara suavemente la cara. Sé que es egoísta. Dije, deberías reencarnarte o ir a donde sea, no deberías quedarte atrapado aquí conmigo. Pero simplemente no quiero que te vayas. Esa mano se detuvo en mi rostro, sin apartarse. Cuando estabas vivo, no sabía que te gustaba. Ahora que has muerto, me entero. ¿Qué sentido tiene? ¿Es justo? Un dedo rozó suavemente la comisura de mi ojo, donde había lágrimas. Si aún estuvieras vivo, dije, con la voz tan ronca que no parecía la mía. Si me lo hubieras dicho en ese entonces, no sé si habría aceptado, pero al menos lo habría considerado seriamente. La sensación fría se alejó de mi rostro, y luego todo mi cuerpo. No, toda su presencia se pegó a mí por detrás. Me rodeó, como un abrazo sin temperatura. Llegó una frase al oído, más clara que cualquier otra vez, no importa. Ahora que lo sabes, todavía estás a tiempo. Empecé a buscar información, en internet, sobre fantasmas, espíritus, obsesiones. Hay todo tipo de teorías. La mayoría son tonterías, pero algunas ideas se repiten. Si una persona muere con un fuerte deseo inconcluso, su alma se queda temporalmente en el lugar relacionado con ese deseo. El tiempo depende de la intensidad de la obsesión. Cuando el deseo se cumple, el alma se va. ¿Cuál era el deseo de Sen-Yu? Yo. Entonces, ¿cómo se cumple ese deseo? No me atrevo a pensarlo. Su fuerza sí estaba disminuyendo. En la 3ª semana, ya no podía tirar de la manta. Me destapaba a medianoche, y al despertar la manta seguía igual. En la 4ª semana, la lámpara ya no parpadeaba. Le hacía preguntas, y solo obtenía silencio. Pero él seguía ahí, podía sentirlo. Esa sensación fría todavía estaba. Llegaba puntual cada madrugada, se quedaba a mi lado hasta justo antes del amanecer, pero cada vez más tenue. Como un vaso de agua que se diluye constantemente, hasta que un día se convierte en aire incoloro e insípido. Empecé a tener miedo de dormir. No miedo a los fantasmas, sino a despertar y no sentir ni siquiera ese leve frío. Una noche de la 5ª semana, tuve un sueño. El sueño era el dormitorio. El mismo dormitorio de la realidad, pero la luz no era la correcta, como al atardecer. Todo estaba bañado en un tono dorado cálido. Sen-Yu estaba sentado en su cama, con la sudadera con capucha gris. La misma que yo le había tirado. Sin capucha, el pelo un poco desordenado. Como si acabara de despertar. Estaba mirando el teléfono, y al oír el ruido levantó la cabeza. Me vio, se quedó paralizado un instante, y luego sonrió. Nan, su voz, completa. Clara, una voz con temperatura. No era un susurro que llegaba desde muy lejos. Era de verdad, la voz de una persona viva. Me quedé quieto en el lugar, mirándolo. Estaba más delgado, los contornos de su rostro más marcados que en mi recuerdo.
Un poco de sombra bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo, pero sus ojos seguían brillantes. Cuando me miraban, se curvaban, llenos de una sonrisa. ¿Por qué estás llorando? Se levantó, caminó hacia mí, alargó la mano para limpiarme el rostro. Fue entonces cuando me di cuenta de que lloraba. Cuando su mano tocó mi mejilla, estaba caliente. No fría. Agarré su muñeca con fuerza, desesperadamente. Como si tuviera miedo de que huyera. Su muñeca era muy delgada, con los huesos marcados. El pulso latía bajo la piel. No, esto es un sueño. En un sueño no debería haber pulso, pero lo sentía, latido tras latido. Igual que una persona viva. Senju, dije su nombre. La voz me temblaba. Estoy aquí. No retiró la mano. En lugar de eso, me tomó la mano y acarició suavemente mi pulgar con el suyo. Deja de llorar. Estoy aquí. ¿Tú estás? Dije. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas cada día? ¿Por qué te vuelves más débil? ¿Te vas a ir? Su sonrisa se atenuó un poco. No es que desapareciera. Se volvió más tierna, con un dejo de resignación. Nan. Dijo, vine a decirte algunas cosas. ¿Qué cosas? Algo serio. Escúchame. Me tomó del brazo y me llevó a sentarme al borde de la cama. Se sentó a mi lado, hombro con hombro, como tantas otras noches. Antes solíamos hacer esto a menudo, sentarnos en la misma cama para jugar o ver videos. Charlar, hombro contra hombro, tan cerca que podíamos oler el suavizante del otro. Lo primero, dijo, aquella noche no fue tu culpa. Mi cuerpo se tensó. Sé que te culpas, dijo, girando la cabeza para mirarme. Con una mirada muy seria. ¿Crees que si no me hubieras enviado ese mensaje, yo no habría salido? ¿O piensas que si te hubieras arrepentido antes, yo no habría llegado a esa intersección? No dije nada. Porque tenía toda la razón. Pero no fue tu culpa, Nan. Fue culpa del conductor que se saltó el semáforo. Fue un accidente. No tiene nada que ver contigo. Pero saliste a comprarme medicina por mi culpa. Yo quise ir, me interrumpió. Vi que decías que no hacía falta, pero aún así quise ir. Fue mi decisión. No fue porque tú me obligaras. ¿Lo entiendes? No respondí. Suspiró y apretó mi mano un poco más fuerte. Lo segundo. Dijo, me gustas. Eso ya lo sabes. Sí, desde primer año hasta cuarto, todos los días me gustaste. No hubo un solo día en que no me gustaras. Sí, pero no me arrepiento de no haberlo dicho. Su voz era muy tranquila, porque esos 4 años fui muy feliz, pudiendo estar a tu lado. Pudiendo verte cada día, pudiendo hacer esas pequeñas cosas por ti, ya estaba satisfecho. ¿Satisfecho de qué? Mi voz se elevó de repente. Ni siquiera te tomé de la mano. Ni siquiera pronunciaste un me gustas. ¿Satisfecho de qué? Se quedó pasmado un momento ante mi grito. Luego sonrió. ¿Estás enojado? Claro que lo estoy. Me giré hacia él y las lágrimas volvieron a caer. Me gustaste 4 años y no me lo dijiste. Saliste de noche a comprarme medicina y no me lo dijiste. Tomaste cientos de fotos mías y no me lo dijiste. Escribiste un diario durante 4 años y no me lo dijiste. No me dijiste nada. Te guardaste todo para ti, amando en secreto, dando en secreto. ¿Has pensado que iba a hacer de mí? Me miró, y la luz en sus ojos se fue apagando poco a poco, hasta convertirse en una ternura muy profunda. Lo siento, dijo. No quiero que te disculpes. Entonces, ¿qué quieres? Abrí la boca. Sin poder hablar. ¿Qué quiero? Quiero que vuelva a la vida. Quiero que vuelva a aquella noche, que no salga por esa puerta. Quiero que esté frente a mí. Vivo, con calor, alguien a quien pueda insultar, golpear, a quien pueda. Quiero que vivas, dije. Él guardó silencio. La luz del sueño se atenuó un poco. El atardecer avanzaba hacia la noche. Su silueta empezó a volverse borrosa. Como si una acuarela se hubiera mojado en los bordes. Nan, dijo. Su voz también se volvió más leve. Lo tercero, ¿qué? Me voy a ir. Mi corazón se sintió como si alguien lo estrujara. No ahora. Se apresuró a decir. Pero pronto. Lo siento. No me queda mucho tiempo aquí. ¿Cuánto? No lo sé. Tal vez unos días, tal vez 1 o 2 semanas. Entonces, ¿no puedes quedarte? Apreté su mano, los nudillos se me pusieron blancos. Quédate. No le tengo miedo a los fantasmas. Quédate. Nan. Con la otra mano cubrió la mía que lo sujetaba y, suavemente, fue soltando mis dedos uno a uno. Con mucha paciencia. No puedo quedarme. No es que quiera irme. Es que me disiparé. Como el hielo que se convierte en agua. El agua se evapora y se convierte en vapor. Yo me convertiré en algo que no es nada. ¿Y tú qué eres ahora? Ahora mismo, pensó un momento, probablemente soy la última gota que aún no se ha evaporado. Lo miré. En el sueño, él se volvía más tenue, como una foto sobreexpuesta. Así que antes de irme quiero decir todo lo que debo, levantó una mano. Rozó mi mejilla. La punta de sus dedos estaba tibia. Nan. Gracias.
Gracias por haber sido mi compañero de cuarto durante 4 años. Gracias por comer las mandarinas que pelé. Por ponerte la ropa que lavé, por usar el despertador que puse. Gracias por no haberte dado cuenta de que me gustabas en secreto. No, eso no tienes que agradecérmelo, se rió solo. Y además, dijo, de ahora en adelante desayuna bien. No te trasnoches. Abrígate cuando haga frío. Si te enfermas, ve al hospital, no te hagas el fuerte. No hables como si fuera un testamento, pues lo es, dijo sonriendo. Pero sus ojos brillaban con lágrimas, las palabras que no pude decir la última vez. Lo abracé. Con fuerza, con todas mis fuerzas, su cuerpo entre mis brazos. Delgado, tibio, todavía llevaba mi vieja sudadera. El olor del detergente mezclado con su aroma suave, tan familiar que daban ganas de llorar. Él también me abrazó. Sus brazos rodearon mi espalda, apretaron. Su barbilla se apoyó en mi hombro. Nan Nan, susurró junto a mi oído, con una voz muy, muy baja. Una última cosa. De vez en cuando, en el futuro, ¿te acordarás de mí? Lo abracé aún más fuerte, hasta que soltó un gemido apagado. Todos los días. Dije. Él se rió sobre mi hombro, una risa sorda. Con un leve sollozo. Con eso basta. Cuando me desperté del sueño. Aún no había amanecido. La habitación estaba en silencio, sin frío. Sin pasos, sin la lámpara parpadeando. Nada. Extendí la mano y toqué el aire a mi lado. Vacío. Pero junto a la almohada había algo. Cuando lo toqué, mis dedos encontraron primero la textura áspera del tejido. Era la pulsera de cuerda roja, la que se había roto y había sido pegada una y otra vez con cinta adhesiva. La pulsera de cuerda roja desgastada. ¿No estaba en esa caja de cartón? Yo la había guardado en el cajón. Sostuve la pulsera en la palma de la mano y cerré los ojos. El nudo de la cuerda presionaba mi piel. Un poco de dolor. Dolor real. La primera semana después de que Senju se fuera. Me quedaba despierto todas las noches hasta el amanecer. Él no volvió. Sin frío. Sin que me arroparan, sin mandarinas, sin la lámpara parpadeando. La habitación era solo una habitación común y vacía. 4 camas, 3 vacías. Solo se oía mi respiración. Me puse la pulsera de cuerda roja en la muñeca. La cuerda estaba demasiado vieja. No se ajustaba bien. La volví a tejer con una cuerda roja nueva, enredando la vieja por dentro. Envolviéndola, como si lo envolviera a él dentro. El día de la defensa de la tesis. Llevaba una camisa blanca. Cuando estaba en el estrado, de repente recordé el día en que nos tomaron la foto del carné en primer año. Él llevaba una camisa blanca con el cuello doblado. Se lo bajé. Dijo que ese fue el día en que se enamoró de mí. Bajé la mirada a mi cuello. Estaba perfectamente planchado. Sin dobleces. La defensa fue bien. El tutor hizo algunas preguntas. Todas las respondí. Al salir del aula de la defensa, el sol entraba por la ventana del pasillo. Igual de brillante que el día de la matrícula hace 4 años. Zhou Yuan me esperaba afuera. Al verme salir, gritó. ¿Pasaste? Vamos, vamos, a beber. Lo seguí unos pasos y de repente me detuve. ¿Qué pasa? Zhou Yuan se giró a mirarme. Nada, dije. Ve tú primero. Voy al baño. Me desvié hacia la escalera de al lado. Me agaché contra la pared, enterrando la cara entre las rodillas. Me he graduado. Él no. ¿Qué pondrá en su título? ¿Abandono? ¿O no pondrá nada? ¿Borrarán su nombre del sistema de la universidad? ¿Seguirá apareciendo en el anuario del año que viene? Me quedé en la escalera llorando mucho tiempo. Cuando terminé, me levanté. Me sacudí el polvo de los pantalones, fui al baño a lavarme la cara, y luego fui a buscar a Zhou Yuan para beber. En una cena de copas alguien me preguntó, Nan Nan, ¿qué es esa cuerda roja que llevas en la muñeca? Un regalo de mi novia, dije, pero miré mi muñeca y no era verdad. Dije, me la regaló mi compañero de cuarto. ¿Qué compañero? Senju. La mesa se quedó en silencio un instante. Todos sabían lo de Senju. Alguien quiso decir algo, pero el de al lado lo tiró de la manga y no habló. Levanté mi copa, bebí un sorbo y le brindé. Por él, dije. Nadie respondió, pero todos levantaron sus copas. El día que me mudé de la residencia, fui el último en irme. Ya había sacado todo el equipaje. La habitación quedó vacía, igual que el día que Senju se fue. 4 camas metálicas desnudas. 4 mesas vacías. La cortina se movía suavemente con el viento. Me paré en medio de la habitación. Miré a mi alrededor. Este era el lugar donde había vivido 4 años, y también donde Senju había vivido 4 años. Su cama estaba a la izquierda, junto a la ventana, la mía, a la derecha, junto a la puerta. Entre ellas, menos de 2 metros de distancia. 2 metros. En esos 2 metros, él había escondido 4 años de cariño. Me acerqué a su cama, extendí la mano y toqué la tabla vacía. La madera estaba fría. Había algunas rayas finas en ella. Me acerqué y vi que, en la esquina de la tabla junto a la pared,
Alguien había escrito con bolígrafo una línea de letras muy pequeñas, Nan Nan, buenas noches. Nan Nan, buenas noches. Tan pequeñas que, si no te acercabas, no se veían. Nan Nan, buenas noches. Buenas noches. Mis dedos trazaron esas palabras, trazo a trazo. Buenas noches. Decirle buenas noches a mi nombre. Cada día, 4 años. Senju, buenas noches. En la próxima vida, dilo más temprano. Me quedé mucho tiempo frente a esa tabla. Debajo de esas palabras, escribí otra línea igual de pequeña. Senju, buenas noches. En la próxima vida, dilo más temprano. Cuando terminé, me enderecé, respiré hondo y dejé las llaves sobre la mesa. Cogí la última bolsa y salí de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, escuché un sonido muy leve, como el viento, o como si alguien hubiera suspirado. No miré atrás. Después de trabajar, me mudé a un apartamento para vivir solo, un dormitorio y una sala. No era grande, pero suficiente. La vida poco a poco tomó su rumbo. Trabajar, volver a casa, cocinar, dormir, de vez en cuando salir con amigos, de vez en cuando trabajar hasta tarde. Normal, común, la vida que debería tener un joven de 23 años. Pero algunos hábitos no se pueden cambiar. Cada mañana me levanto a las 7:20. 7:20, la alarma está puesta a las 7:20. No a las 7:30. 7:20, cada mañana me sirvo un vaso de agua tibia y lo dejo en la mesita de noche. 7:20. Cada noche, antes de dormir, como una mandarina, la pela yo mismo. Compré un termo azul oscuro idéntico al suyo. Lo llevo al trabajo todos los días. La pantalla de bloqueo de mi móvil es esa foto del entrenamiento militar. 7:20, él, inclinando la cabeza, me mira sonriendo. Esos hábitos me los dejó él. 7:20, o mejor dicho, 7:20 los aprendí de él. 7:20. Con estos hábitos lo recuerdo. No es a propósito, es natural. Tan natural como respirar. Un año, en el festival de Qingming, fui a su tumba. La lápida no era grande. Piedra gris, con su nombre grabado y las fechas de nacimiento y muerte. La foto seguía siendo la del carné, con una sonrisa tímida, los labios apretados. Me agaché frente a la lápida, dejé las mandarinas que había traído frente a la piedra, ya peladas. Separé los gajos uno a uno, los puse sobre una servilleta. Senju. Dije, he venido a verte. El viento sopló, trayendo el olor a tierra de primavera. Ahora el trabajo me va bien, no tienes que preocuparte. Desayuno, como. No trasnocho mucho. Cuando hace frío, sé abrigarme. Si todavía estuvieras aquí, seguro dirías, el sol sale por el oeste. Sonreí. Ah, y quería contarte algo. Miré su foto en la lápida. Dije seriamente, lo he pensado mucho. Si esa noche no hubieras tenido el accidente, si hubieras tenido el valor de enviarme ese borrador de mensaje, te habría dicho que sí. El viento se detuvo un segundo. No por lástima, no por culpa, dije. Es porque, mirando atrás esos 4 años, me di cuenta de que ya eras la persona más importante en mi vida. Solo fui muy torpe. No me di cuenta. Cada mañana me ponías la alarma, y yo lo daba por sentado. No me di cuenta. Cada mañana me ponías la alarma, y yo lo daba por sentado. Cada mañana me traías el desayuno, y yo lo daba por sentado. Me ayudabas a buscar mi vaso. Me ayudabas a marcar lo importante, a pelar naranjas, a recoger mi ropa. Todo lo daba por sentado. Pero nada de esto, si lo hiciera cualquier otra persona. Lo daría por sentado. Solo tú, porque eres tú. Por eso creía que todo era merecido. ¿No es eso amor? Bajé la cabeza, mirando la pulsera roja en mi muñeca. Te quiero, Senju. Cuando dije esas palabras, mi voz estaba muy tranquila. No sonaba a una declaración. Más bien a enunciar un hecho. Un hecho que había estado postergado demasiado tiempo. Te quiero. No sé desde cuándo, pero ahora lo tengo claro. La foto en la lápida no cambió. Seguía con esa expresión, tímida, con una leve sonrisa en los labios. Pero mientras la miraba fijamente, sentía que sus ojos brillaban. Senju, cegaramente por la luz del sol. Me senté mucho rato frente a la tumba, contándole una por una las cosas que habían pasado ese año. Cuando terminé, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. La naranja se había secado un poco por el viento, los bordes ligeramente enrollados. Me levanté, me sacudí la tierra de los pantalones. Me voy. Dije, el año que viene te visitaré otra vez. Di 2 pasos para irme. Y me detuve de nuevo. Senju. Miré hacia atrás, viendo aquella lápida gris. Buenas noches. De camino a casa, pasé por una tienda de conveniencia. Entré a comprar una botella de agua. Al pagar, vi junto a la caja una fila de kits para trenzar cuerdas. Cuerdas rojas. Con varias cuentas pequeñas. En el empaque decía, cuerda de la suerte tejida a mano. Me quedé allí unos segundos mirándolo. La cajera me preguntó, señor, ¿necesita algo más? Esto, señalé el kit. Deme uno.
Esa noche me senté en el suelo de la sala, viendo un tutorial en el móvil para tejer una nueva pulsera roja. La técnica era mucho mejor que la del primer año de universidad. Después de todo, ahora tengo las manos más firmes y también más paciencia. Cuando terminé, la puse junto a la vieja que llevaba en la muñeca. La nueva era brillante, la vieja oscura. La nueva intacta, la vieja rota y pegada de nuevo. También me até la nueva en la muñeca. 2 pulseras rojas una al lado de la otra, una nueva y una vieja, como 2 personas caminando juntas. Una aquí, la otra ya no está, pero la cuerda sigue. Los días siguieron adelante. Al año siguiente, en Qingming, volví a ir, también al tercer año. Cada año llevaba naranjas peladas. Cada año me sentaba frente a la tumba y le contaba lo del año. El segundo año le dije que me habían ascendido. El sueldo subió un poco, me mudé a un piso más grande. El tercer año le dije que había adoptado un gato. Naranja, muy gordo. Le puse de nombre Xiao Yu. Si se enterara, seguro diría, ¿cómo usas mi nombre para el gato? El cuarto año le dije que había aprendido a nadar, porque antes él dijo que quería ir al mar pero no sabía nadar. Aprendí por él. El quinto año le dije que había publicado un libro, una colección de ensayos, todo sobre la universidad, sin usar mi nombre real, dedicado a aquel que todas las noches me arropaba con la manta, pero quienes me conocían sabían de quién se trataba. En la portadilla del libro decía, dedicado a aquel que todas las noches me arropaba con la manta. No sé si él sigue existiendo. Desde que me fui del dormitorio, nunca más sentí esa sensación de frío. No sentí la manta ajustada, ni el parpadeo de la lámpara. No hubo susurros en la madrugada. Quizás realmente se desvaneció, como él mismo dijo. El hielo se derrite en agua, el agua se evapora en vapor, se convierte en algo que no es nada. Pero a veces siento que aún está. Por ejemplo, una noche de trabajo hasta tarde, me quedé dormido sobre el escritorio. Al despertar, encontré una chaqueta sobre mí. Una compañera dijo que ella me la había puesto, pero esa chaqueta la había sacado de lo más alto del armario. Una altura que no alcanzo. Por ejemplo, un día lluvioso, olvidé el paraguas. Preocupado de pie en la entrada de la empresa, una ráfaga de viento sopló. Un paraguas transparente, que alguien había dejado sobre un cubo de basura, voló hasta mis pies. Por ejemplo, una noche de insomnio, daba vueltas sin poder dormir. De repente olí un aroma muy tenue a naranja. Y claramente no había naranjas en la habitación. Todo esto se puede explicar como coincidencias, pero elijo creer que no lo son. En el otoño de mis 27 años, fui a la boda de un compañero de universidad. La boda se celebró en una finca en las afueras. Césped, flores, un arco blanco. Muy bonito. El novio era de nuestra clase, la novia de la escuela de al lado. Llevaban juntos desde la universidad. Después de graduarse, estuvieron 2 años en ciudades distintas, pero al final lograron estar juntos. Sentado entre los invitados, los vi intercambiar anillos y besarse. Todos se burlaban, la gente a mi alrededor reía y aplaudía. Silbaban, yo también reía, pero mientras reía, de repente, los ojos se me llenaron de lágrimas. Bajé la cabeza, fingiendo mirar el teléfono. En realidad, para calentar mis ojos y contener esa humedad. 2 cuerdas rojas en mi muñeca asomaban bajo el puño. Una nueva, una vieja, una brillante, una opaca. ¿Viniste solo? Alguien a mi lado me preguntó por qué no había traído pareja. Sonreí. No respondí. Después de la boda hubo buffet y baile, apenas comí. Bebí 2 copas de champán, de pie en el borde del césped mirando al cielo. Atardecer de otoño. El cielo era de ese color rosa anaranjado limpio, las nubes desgarradas por el viento en hebras, como una acuarela pintada al descuido. Recordé una frase del diario de Zheng Yu, el atardecer de hoy es muy bonito, pero no fotografié el cielo. Fotografié a Nannan, porque él, bajo el atardecer, era más hermoso que el cielo. Yo, bajo el atardecer, saqué el teléfono y tomé una foto del cielo. Luego giré la cámara hacia mí y me tomé un selfie. A contraluz, la cara algo oscura, pero se veía el contorno. Detrás, el cielo rosa anaranjado. Puse esa foto como fondo de pantalla, no por narcisismo, sino porque pensé, si él aún pudiera ver la pantalla de mi teléfono, vería esta imagen. Yo bajo el atardecer, el tipo de foto que más le gustaba hacer. El día de mi cumpleaños número 28. Estaba solo en casa, no invité amigos, no salí a cenar. Compré un pastel pequeño, de 6 pulgadas, con una vela en la crema. Encendí la vela, apagué las luces, y me senté frente a la mesa mirando esa pequeña llama. La llama titilaba en la oscuridad, proyectando mi sombra en la pared, balanceándose. Zheng Yu, dije al aire, hoy es mi cumpleaños. Sin respuesta, claro que no, cuando estabas vivo. Cada año en mi cumpleaños preparabas un regalo en secreto, primer año unos auriculares, segundo año una figura. Tercer año un par de zapatillas, cuarto año no tuviste tiempo.
Miré la vela. Este año me compré un regalo yo mismo. ¿Adivinas qué es? Saqué algo del bolsillo y lo puse junto al pastel, un marco de fotos. Dentro estaba esa Polaroid, la última que tomó. Yo, apoyado en la ventana del dormitorio, distraído. Detrás escrito, otoño del segundo año. Él no sabía que lo estaba fotografiando. La luz caía sobre su rostro. Miré por mucho tiempo. Esa foto. La enmarqué, dije. La puse en la cabecera de la cama. Así puedes verme todos los días, como solías mirarme antes. La llama de la vela tembló de repente. No había viento, la ventana cerrada, la puerta también. Pero la llama realmente tembló, muy leve, muy rápido. Como si alguien se hubiera acercado a soplar. Miré fijamente la llama, mi corazón saltó un latido. Senju. La llama ardía en silencio, sin moverse más. Esperé mucho tiempo, 1 minuto, 2 minutos. 5 minutos. No pasó nada. Tal vez lo imaginé. Tal vez solo fue una corriente de aire, pero aún así sonreí. Cerré los ojos. Junté las manos, pedí un deseo frente a la vela, luego abrí los ojos. Soplé y la apagué de un soplido. La oscuridad volvió a cubrir toda la habitación. Me quedé sentado en la oscuridad, oliendo el humo de la vela apagada y el dulce aroma de la crema. Los deseos de cumpleaños no se pueden decir en voz alta. Si se dicen, no se cumplen, murmuré para mí. Pero aún así quiero decírtelo. Bajé la cabeza, mirando las cuerdas rojas en mi muñeca. Mi deseo fue, en la próxima vida, que yo te encuentre primero. A los 30 años. Recibí una carta. La remitente era la señora Sang, la madre de Senju. Decía que, al ordenar cosas viejas, encontró un cuaderno de Senju de la secundaria, con una nota dentro. Era algo que Senju escribió en tercer año de secundaria, como un deseo o una nota al azar. La señora Sang me envió una foto del papel. 4. Cosas que quiero hacer: viajar, con mi compañero de cuarto. 4. Participar en un debate. Hacer un muy buen amigo. 3. Aprender a tocar la guitarra. Viajar con mi compañero de cuarto. 3. Aprender a tocar la guitarra, viajar. Ser feliz todos los días. De las 5, cumplió la primera. La segunda no, la cuarta, ¿se considera cumplida? ¿El amor no correspondido cuenta como amor? La quinta, abrí su diario. Leí algunas páginas al azar. Hoy estoy muy feliz, porque Nannan me habló por iniciativa propia. Hoy estoy muy feliz, Nannan dijo que mis apuntes están muy ordenados. Hoy estoy muy feliz. Nannan se quedó dormido apoyado en mi hombro. Hoy estoy muy feliz. Nannan sonrió. Cada página decía, hoy estoy muy feliz. 4 años. Todos los días era feliz, porque yo estaba. Guardé la foto de esa nota en mi teléfono. Luego le respondí un mensaje a la señora Sang. Tía, Senju fue muy feliz en la universidad. Él era feliz todos los días. Después de enviarlo, dejé el teléfono y me recosté en el sofá. El gato saltó y se acurrucó en mis piernas. Acaricié su pelaje naranja mientras miraba el cielo por la ventana. Otoño. Otra vez otoño. El año en que él se fue también era otoño. Después nunca más volví a tener una relación. No fue a propósito, ni porque no pudiera superarlo. Simplemente, no conocía a alguien que sintiera que era lo natural. Cuando Senju hacía esas cosas por mí, yo lo sentía natural. Esa naturalidad no era simple rutina, era confianza, era dependencia. La certeza de que esta persona debería estar a mi lado. Después, nadie más me volvió a dar esa sensación. Quizás algún día llegue, quizás no, pero no importa. Estoy bien, tengo trabajo, tengo amigos. Tengo un gato, tengo mandarinas cada Kingmin, tengo una cuerda roja en la muñeca. Tengo un marco de fotos en la mesita de noche, tengo un libro lleno de él. No ha sido olvidado. Vive en mis costumbres, vive en mi memoria, vive en cada alarma de las 7:20. Vive en cada mandarina pelada, vive en cada esquina de la sábana bien doblada. Vive en el resto de mi vida. Esta historia no tiene final, o mejor dicho, el final es que yo sigo viviendo bien, por él y por mí mismo. Cada noche antes de dormir, me cubro bien con la manta y doblo las esquinas yo mismo. Luego cierro los ojos y digo en mi interior, Senju, buenas noches. A veces siento que, en el límite de la conciencia, una voz muy, muy suave me responde, Nannan, buenas noches. Quizás sea una ilusión, quizás no,